el empleador es el gobierno. ¿Eso qué significa? ¿Que cuando alguien se cae acá tengo que denunciarlo al presidente Ollanta? No, pero esto pertenece al Ministerio de Educación. No, a la Asamblea Nacional de Rectores, vamos a denunciar. No, tiene que haber un responsable acá. Ahora, ese responsable tenemos que buscarlo. No todas las universidades tienen, una cosa es el rector es el responsable de las actividades académicas, administrativas, pero no necesariamente es el responsable de los temas de gestión. Puede haber otro. Entonces, en una organización, luego de que he revisado la ley, yo tengo que reconocer cuatro aspectos. El primero de ellos es el empleador. El segundo de ellos es conformar un grupo de trabajo que ya está bien definido, que se conoce con el nombre de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si es que la organización tiene más de 20 trabajadores. Si la organización tiene menos de 20 trabajadores, se designa a una persona que se llama Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ¿es el que va a implementar el sistema de gestión? No. Las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son principalmente de supervisión. O sea, es un ente supervisor. Supervisión. Además de supervisión, también se encarga de asesoría. Asesora. Así dice la ley, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y adicionalmente, mira, aparte de supervisar y controlar, de asesorar, tiene otras funciones. Por ejemplo, también genera sus propias estadísticas, tiene sus actividades propias. También dentro de estas actividades de supervisión puede hacer auditorías, etc. Supervisión, asesoría y otras. Eso es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El tercer elemento importantísimo es el famoso Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo yo les recomiendo que ustedes, si están interesados en la respuesta que estoy dando a la pregunta que me hizo uno de los participantes, revisen el artículo 36 de la ley. El artículo 36 de la ley dice que toda organización tiene que tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Servicio de seguridad y salud en el trabajo. El servicio es distinto al comité. Incluso en el reglamento se habla y se dice que el comité trabaja de forma coordinada con el servicio. El comité le pide cuentas al servicio. El comité aprueba el plan anual de trabajo del servicio. ¿Y qué cosa hace este servicio? Eso es clave en la pregunta que me han hecho y en la respuesta que yo estoy dando ahora. Este servicio es el ente operativo. Es el operativo. Es decir, este servicio es el que va a iniciar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Son ellos. El servicio. Ahora, este servicio, para que pueda iniciar la implementación y la operatividad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene que ser, ¿de qué perfiles? Tiene que tener perfiles técnicos. Perfiles técnicos. ¿Y cuál es el perfil del comité? La ley dice que los miembros del comité, de preferencia, no dice obligado, de preferencia deben tener conocimiento de seguridad y salud en el trabajo. Pero vamos a suponer que es un restaurante donde solamente el dueño de repente es como cualquiera de nosotros, o bueno, nosotros conocemos algo de seguridad y salud en el trabajo, pero de repente el dueño quizá es, no sé, una profesión que no está vinculada con la seguridad y salud en el trabajo. Los empleados que desempeñan la actividad de repente son chefs, algunos tienen otras actividades, pero no tienen conocimiento de esto, pueden formar su comité. Perfecto, porque el comité no tiene que estar formado, no tiene perfil técnico, pero el servicio sí. ¿Y cuáles son esos perfiles técnicos? Las personas que formen el servicio deben tener profesiones relacionadas con higiene industrial, con seguridad industrial, con salud ocupacional. Miren, salud ocupacional. Salud ocupacional, yo les decía hace un momento, hicimos incluso un discernimiento filosófico, les dije, el término salud ocupacional debería coger todo, pero para los temas que discutimos y para la forma como se han organizado las leyes, salud es un componente más, y así lo pongo. Y salud ocupacional tiene tres componentes importantísimos.
Uno de esos componentes es medicina ocupacional, en otros países le llaman medicina del trabajo, otro es enfermería ocupacional y otro es psicología ocupacional. Son los tres componentes que trabajan en conjunto en las áreas de salud ocupacional. Y el cuarto componente es ergonomía. Que yo haya escrito que los perfiles del servicio tienen que incluir esto, no estoy diciendo en ningún momento que el servicio tiene que tener una persona que haga higiene, una persona que haga seguridad, una persona que haga medicina del trabajo, una persona que haga enfermería, una persona que haga psicología y otra que haga economía. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la persona o las personas que tengan que formar el servicio tienen que tener estos perfiles profesionales. De repente algunos o la mayoría, ¿no es cierto?, de tal manera que puedan operativizar el sistema de gestión. ¿Sí? Y el cuarto elemento, la cuarta punta por acá de este cuadrángulo que he dibujado acá, son todos los trabajadores. Todos. Incluido este empleador, incluido este comité, incluido el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los trabajadores. Entonces, la pregunta era esta, ¿no? Yo trabajo en un lugar, como cualquiera de nosotros que trabajamos en diversas organizaciones, queremos implementar el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, aún no tenemos nada, ¿por dónde empiezo? Primero, revisamos las normas. Con lo que hemos visto ahora, yo les he ayudado un poco, ¿no es cierto? Segundo, incluso antes, quedémonos en el primero, reviso específicamente el título 4 y el capítulo 3. Me parece la Biblia, me parece estudio bíblico. Luego viene la parte 2. Luego de que he hecho esa revisión legal, documentaria legal, tengo que identificar o constituir algunas cosas. Identificar al empleador, identificar la totalidad de mis trabajadores y de repente acá cuando hablo de trabajadores, identificar los puestos de trabajo. Puestos de trabajo. Es importante. Para empezar es importantísimo tener los puestos de trabajo y las características de actividad. Luego tengo que, si tengo más de 20 trabajadores, formar mi comité, y si tengo menos de 20, designar un supervisor y constituir mi servicio de seguridad y salud en el trabajo. La ley actual dice que todas las organizaciones deben tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores. Lo vamos a analizar luego. Luego de que ya constituí todo esto, o sea, no pretendan armar sistemas de gestión si aún no tienen eso, porque esto incluso tiene respaldo legal, eso es lo que dice nuestra ley. Luego de que ya tengo mis elementos identificados, 3, ¿qué cosa viene? Lo que viene es la implementación de un sistema de gestión. Implementación del sistema de gestión. Y para implementar el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, acá hay dos posibilidades. La primera es que ustedes diseñen un sistema propio de su organización. Podría ser exclusivamente basado en cumplir la ley. Lo que vimos, ¿recuerdan en la historia, en la evolución de los sistemas? O sea, puede ser que ustedes digan, vamos a sentarnos y leemos la ley. A ver, ¿qué dice la ley? La ley dice que tiene que haber exámenes ocupacionales, ya, anótalo, vamos a pasar exámenes. La ley dice que tiene que haber registro de accidentes, ya, traigan un cuaderno y póngale registro de accidentes. La ley dice que se van a registrar las enfermedades ocupacionales, traigan otro cuaderno y póngale enfermedades ocupacionales. Y cumplo todo lo que dice la ley y se acabó. ¿No? Ese es cumplimiento legal, es la base de un sistema, recuerden que vimos. Pero puede ser que ustedes digan, no, yo prefiero hacer algo distinto. ¿Qué tal si mejor nos alineamos con OSAS? ¿No? Entonces, si es que yo decido alinearme con OSAS, ahí la historia suma, ya cambia, porque lo hace más complejo. Se supone que si yo decido alinearme con OSAS, hay dos opciones. La primera es que yo tenga dentro de mi organización una persona que esté formado dentro de la perspectiva OSAS. Lo más probable es que no. Entonces voy a tener que contratar una persona que conozca la norma OSAS, que la haga conocer a toda mi organización, que entrene a mi servicio, o de repente mando y formo auditores, ¿no?, en OSA, y vengan a implementar. Una vez que lo implementen, si es que quiero certificar, porque puede ser que lo implemente pero no lo certifique, puedo pedir la certificación y después de un tiempo de repente ya tengo implementado mi sistema según OSAS y aparte certificado. Y una vez que lo tengo implementado y certificado, viene el quinto momento, porque sería un cuarto, ¿no? Viene el quinto momento, que es tenerlo en funcionamiento. Porque una cosa es implementarlo y otra cosa es hacerlo funcionar, ¿no?
O sea, hacerlo funcional desde todos los días. Implementarlo puede demorar un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Pero una vez que termina la implementación, acabó. Luego tengo que hacerlo funcional. Quinto momento. Y luego de que lo hago funcionar, tengo que ver los resultados. Sexto momento. Y ahí está. Para ver si funciona o no. No pretendan empezar en sus organizaciones, de repente, como le comenté a la persona que me hizo la consulta, nosotros queremos implementar, me dijo alguien, un sistema de gestión y estamos pensando en OSAS. No, por ahí no empieces. No puedes empezar por ahí. Primero tienes que empezar cumpliendo tus leyes. Luego de que cumples tus leyes, haciendo la sugerencia, siguiendo la sugerencia que está en el universo de la ley, por lo tanto, tiene prevalencia legal, de hacer lo que la ley te dice. Forma tu comité, forma tu servicio estructúralo como debería de ser. Una vez que tienes tu servicio, ellos se van a encargar de la implementación. Ellos. Estos señores de acá van a hacer esto. Y son estos señores los que van a escoger. O simplemente cumplimos la norma, depende del presupuesto, depende del interés del empleador, ¿sí? Simplemente cumplimos la norma, o seguimos un modelo como OSAS, por ejemplo. U otro, de repente la norma británica, no sé, seguimos otro modelo. Y siguen los caminos, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer. ¿De acuerdo? Perfecto. Regresamos a OSAS. Sigamos hablando de OSAS. Si tienen algún comentario, por favor háganlo. Lo pueden hacer. La norma OSAS, entonces, dice que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debería tener los siguientes elementos. Acá pues nos quedamos. Debería tener una política, debería tener planificación, debería tener implementación, verificación y revisión por la dirección. Esas son las denominaciones. Política de seguridad y salud ocupacional, planificación e implementación, ¿no? Estos elementos, dice, deben interactuar entre sí a fin de asegurar una adecuada identificación de los peligros, evaluación y control de riesgos y un proceso de mejora continua. Y acá está, ¿no? Entonces, este esquema precisamente muestra el ciclo, ¿no? Lo primero que debería tener un sistema de gestión según OSAS es una política. Es una política, ¿no? Lo segundo debería ser una etapa de planificación. Lo tercero debería tener una implementación y operatividad. Lo cuarto debería ser una etapa de verificación. Lo último, una etapa de revisión por la dirección. Y todo, ¿y qué pasa si es que luego de la revisión las cosas están bien? Siempre hay algo que mejorar. ¿Y qué pasa si hubo algo que estuvo mal? Pues se lo cambia. Y se puede incluso replantear la política. Y de acuerdo a replantear la política se vuelve a planificar. Y luego de que se vuelve a planificar, se vuelve a implementar y operativizar, se vuelve a verificar. Y estamos en este círculo siempre, ¿no? Círculo de mejora continua, más o menos eso es lo que se hace. ¿Sí? Doctor, quisiera hacer unas preguntas adicionales y más que todo también un comentario. En ponencias anteriores, ya que hablamos de conceptualizaciones, se nos habló, por ejemplo, en el caso de OSAS, que no pedía requisitos. Hace un momento usted mencionó requisitos, sino que la palabra era requerimientos. Dentro de esos conceptos de implementación, aplicación, que muchos les parece, obviamente, a los principios básicos de administración, ¿no? No mencionó este concepto, ¿no? Requerimiento. Ahora, no sé en qué manera, sin desmerecer nuestras iniciativas como Estado, como gobierno, la ley de seguridad en el trabajo están de alguna manera enmarcadas a un origen, a una base, digamos. A veces estamos alienados de Estados Unidos, no sé, de Inglaterra, de normas provenientes de ese origen. Mi pregunta va a este tema en particular, ese concepto de requerimiento, y otra de que, por ejemplo, acá yo lo entiendo y va con como le digo, con los principios básicos de administración, que es planificación, organización, ejecución y control, ¿no? Que al final a veces lo incluyen en dirección, por ahí va. Pero hace un momento, al inicio de la ponencia, como que no me encuadró esta continuación, ¿no? Porque usted al último, después del control, había organización. Entonces como que ahí no lo entendí, porque la ley de seguridad del trabajo obviamente habla de una organización y después va con una planificación y ejecución, ¿no? Entonces no sé si esas diapositivas iban de alguna manera para analogar este orden,
o tenía algo en particular, alguna diferencial con esta. Porque esto yo lo entiendo precisamente, como lo repito, lo que se tiene como administración, ¿no? Sino que con otras palabras, pero viene así: planificar, organizar, ejecutar y controlar. Y luego de controlar se hace un recicle, nuevamente la mejora continua o reingeniería, como lo llaman, ¿no? Entonces, a eso iba mi tema. Y para finalizar, con respecto a lo de la de salud ocupacional, por ejemplo, acá también lo entiendo, y por eso la diferencia entre seguridad y salud ocupacional. Estoy de acuerdo con usted con el concepto en sí, que es muy abstracto, es muy general, ¿no? Cuando habla de siempre y cuando se cuida a las personas, a la propiedad, y bueno, en ese aspecto. Pero yo creo, ese es mi comentario personal, que no se enmarca dentro de un macro salud ocupacional, precisamente por esa siempre disyuntiva, porque si yo pongo salud ocupacional, como que por ejemplo se va a enmarcar a decir salud ocupacional, ¿quiénes son los que saben de salud ocupacional? Por ahí todos los que van por ahí por la rama de medicina, algo, ¿no? Pero creo que se separa precisamente seguridad y salud ocupacional para que los dos vayan de la mano, o sea, los que más o menos tienen experiencia con procesos, con infraestructura, con recursos, etcétera, y con salud ocupacional, que más que todo va con esta línea que yo más o menos que coincide, ¿no? Pero yo quisiera en ese aspecto esas apreciaciones de usted. Gracias. Interesante. Miren, de repente deberíamos, para dar respuesta a lo que dice el señor, hacer varios comentarios. Me parece muy interesante que podamos conversar varias cosas. Bueno, la primera de repente es una cuestión histórica de cómo se ha estructurado esto. O sea, cómo se hace la estructuración de lo que es un sistema de gestión y la confusión que existe con respecto a temas de seguridad, salud ocupacional y quiénes operativizan. Y yo les decía hace un momento que los temas de salud ocupacional, salud ocupacional, la salud, les decía, es un macro que define el bienestar físico, social que existe a nivel de las personas, y dentro de la salud está lo que es salud ocupacional, que se refiere a los trabajadores. Ahora, partiendo de la premisa de que la salud es importante para cada uno de los seres humanos existentes en este planeta, es de interés para múltiples profesiones, y la manera como lograr ese bienestar es de interés de múltiples profesiones. Es por eso que queda claro, es incuestionable, que la salud es un tema multidisciplinario, ¿no? Por ahí. El otro aspecto es la operatividad para lograr los objetivos de la salud. O sea, la salud ocupacional, un macro, una perspectiva filosófica idealista, pero ¿cómo operativizo los temas de salud? ¿Cómo se operativizan? ¿No? Mira, ¿cómo operativizar el logro de objetivos? ¿Cómo operativizo el logro de objetivos? O sea, ¿cómo logro? Si bien la salud es multidisciplinaria porque es estudiada bajo muchos enfoques, enfoque de la psicología, la antropología, las ingenierías, la medicina, la enfermería, etcétera, ¿sí? La psicología, y pueden ponerle todas las áreas, porque si ustedes se van, ni siquiera mencionar profesiones, pregúntele al señor que barra en la esquina y que no tiene ninguna profesión, también se interesa por la salud, ¿no? Todo el mundo. La salud es de múltiple interés, es multidisciplinario. Pero cuando hablamos de operativizar el logro de objetivos, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque entran a tallar aspectos técnicos. ¿Sí? Ahora, en segundo lugar, entran a tallar aspectos eminentemente preventivos. ¿Por qué? Porque lo que se propone en salud ocupacional no es recuperación de las personas que enferman o de las personas que se accidentan, sino es propiciar que no se produzcan los accidentes, que no se produzcan las enfermedades, y generar ambientes que sean lo suficientemente seguros y saludables donde las personas estén bien. Prevención. Y acá surge un gran problema que no solamente es nuestro, sino es a nivel mundial. Para operativizar el logro de objetivos, yo necesitaría, ¿qué cosa? Necesito gente que se encargue de temas de higiene industrial, ¿no? Para no llamarle ocupacional.
que se encargue de temas de seguridad ocupacional. Ya no le voy a llamar salud ocupacional, que se encargue de temas de enfermedades ocupacionales, es decir, medicina ocupacional y vigilancia de la salud de los trabajadores. Necesito gente que se encargue de esta vigilancia de la salud de los trabajadores, y acá entra lo que es medicina ocupacional, entra lo que es enfermería ocupacional, entra psicología ocupacional. Podría poner de repente personas con otros perfiles, pero principalmente requiero técnicos de estas áreas. Esa es la palabra que voy a utilizar, técnicos de esas áreas. Entonces, para operativizar esto ya no es tan multidisciplinario, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero velar por enfermedades, diagnosticarlas, tratarlas, yo no le puedo encargar esto a una persona que no tiene las competencias técnicas para hacerlo. O si yo quiero medir los valores de ruido que existen en una determinada área de trabajo, yo no le puedo encargar esto a una persona que no tiene las competencias para hacerlo, ¿no? O si quiero evaluar el estado mental de una persona, que es importante, no puedo encargarlo a una persona que no tiene las competencias. Acá entra a tallar aspectos de esta naturaleza. Pero a nivel mundial, la mayor parte de personas que hacen medicina, que hacen enfermería ocupacional o que hacen psicología, específicamente lo que es DST, por años no se han dedicado a aspectos preventivos, se han dedicado a aspectos recuperativos. Lo que hizo que hace unos 20 años atrás, a nivel mundial, no solo en el Perú, no haya gente que haga medicina y enfermería y psicología en la operativización de los logros de los objetivos de salud ocupacional. Se supone que ellos son los que más conocen de esos temas, ¿no? Pero no había para que lo hagan. Entonces, como no había para que lo hagan, obviamente las áreas de higiene y de seguridad siguieron igual su crecimiento y repotencializaron. Y en la mayoría de organizaciones, las primeras grandes organizaciones que han venido a nuestro país, las que han ido formalizando son petroleras, mineras, han traído sus modelos extranjeros, y sus modelos extranjeros, a falta en sus países de estos profesionales, acá ni los conocían, tenían sistemas muy potencializados de higiene y seguridad, pero muy pobremente potencializados en salud ocupacional. Pobremente potencializados. Modelos que hasta ahora persisten. El ejemplo más palpable de esto es el famoso 055 minero. El 055 minero es un modelo pobremente estructurado en salud ocupacional. Está orientado más que todo en vigilancia de la salud de los trabajadores, si queremos llamarle así. Está orientado principalmente a higiene y a seguridad. Y no está mal de que esté orientado a eso, pero digamos que si tratamos de hacer la prevalencia de ambos temas, higiene y seguridad está así, y vigilancia de la salud de los trabajadores está así. Está por el piso, ¿no? O sea, no se tome en cuenta, porque no había quien lo haga. No había. Incluso, esa es la primera parte de la historia, ¿no? Que me puede sacar a una conclusión, ¿no? ¿Por qué los temas de higiene y seguridad estaban más repotencializados? Segunda parte de la historia, ¿no? Ahora, yo les pregunto una cosa a ustedes. Acá hay tres temas, ¿no? Voy a borrar uno como profesión. Voy a dejar tres temas, miren acá. Higiene, determinación de riesgos, medida de riesgos, ¿sí? Seguridad, estrategias para prevenir los incidentes. Vigilancia de la salud de los trabajadores, estrategias para prevenir enfermedades ocupacionales. ¿Cuál de los tres les importa más a ustedes? Los tres. Seguramente, los tres. Porque si yo tengo una buena valoración de riesgos, voy a poder establecer una buena medida o buenas medidas para prevenir accidentes y buenas medidas para establecer la vigilancia de la salud de los trabajadores. Me interesan los tres, con igual importancia y con igual prevalencia. Pero la tendencia, por lo que ya les expliqué, es que al no existir, no había en el mundo, acá en el Perú, por ejemplo, médicos ocupacionales. En el Perú hay 30 millones de personas y médicos ocupacionales, tal vez acreditados en este momento con la nueva legislación que existe, tal vez seremos 300. Tal vez. Enfermeras ocupacionales, menos. Tal vez en nuestro país habrán, pues, 5. ¿No? 5. Psicólogos ocupacionales están por ahí, también no hay. Entonces, ¿quién hace ese trabajo? Recién van a aparecer. Ecuador tiene 6 o 7 médicos ocupacionales, creo, ¿no? Chile tiene más que nosotros. Chile tiene más de 10.000 médicos de trabajo, por eso es que Chile está arriba en salud ocupacional.
Colombia igual, Brasil igual. Nosotros estamos abajo, ¿no? Mejor que Ecuador, bueno, si nos sirve de consuelo. Mejor que Bolivia, ¿no? Pero aún tenemos ese déficit. Primer punto de la historia. Segundo punto de la historia, la estandarización. Llegar a OSHAs no ha sido como la gente piensa. Cuando se hizo ISO 9000, yo soy auditor líder Trinorma, certificado por RAPSA y formado en el Brasil. Conozco esto a profundidad y uno de los temas que hemos estudiado no solamente es la aplicación de las normas, sino su historia. Porque cuando conoces la historia de algo, sabes cómo se creó, sabes cómo se ha cambiado y cómo puedes cambiarlo, ¿no? He tenido la suerte de que varios de los profesores que me han enseñado, algunos ya mayores, han sido algunos de los que propugnaron los primeros esquemas y modelos de ISO 9000. Han sido 1000 profesores. Y me han contado la historia de cómo se ha hecho esto. Entonces, ISO 9000 surge como una necesidad de las organizaciones, con la finalidad no tanto de satisfacer al cliente como la gente piensa, de hacerse competitivos en función a la calidad. Por ahí, si se dan cuenta, las personas no entran a tallar mucho. Me interesa ser competitivo. Y eso, cuando es mal entendido, genera muchas cosas como trabajo a presión, líneas de producción, etcétera, etcétera, una serie de cosas. La idea es ser competitivo, y para ser competitivo yo necesito un modelo de gestión, y ese modelo de gestión estandarizarlo en múltiples lugares, de tal manera que todos funcionen rápido, yo me haga competitivo y tenga más productividad y gane más. No hay mucha mirada en el ser humano, ¿no? Y eso de que exactamente voy a satisfacer al cliente es el implícito, es lo que se ha vendido. Ya, eso es calidad. Con la presión que hacían los ONGs, los estados, la Agenda 21, los convenios internacionales, Greenpeace, ¿han escuchado? Con esa presión salió la generación de esta ISO 14001 para gestionar medio ambiente. Bueno, ISO 14000 pues son varias normas, ¿no? Con el modelo inicial. El modelo inicial de ISO 9000 partía de esto, que hace un momento lo mencionó el señor, ¿no? Las estrategias de planificación. No hay una sola secuencia de planificación, por si acaso, ¿sí? Yo en el esquema que presenté no he tratado de hacer coincidir con la norma peruana. Hay varios esquemas de planificación, no hay uno solo. Uno de todos los ciclos de administración, acá de repente hay administradores de carrera. Uno de todos los ciclos es el ciclo de Deming, pero también existen otros ciclos. Por ejemplo, existen los ciclos tayloristas de administración del trabajo, que tienen otras secuencias muy distintas a esta. La que más conocemos es esta, ¿no? Planificas, haces, verificas, actúas. Ese es un ciclo de administración. Uno de tantos. No es el único. No es el único. O sea, no se encasillen en una sola cosa. No es el único. Hay otro que dice, así, mira, organizas, planificas. Más o menos es el esquema que sigue nuestra ley. Organizas, planificas, implementas, haces, verificas, actúas, mejoras. Hay otro ciclo. O sea, primero organizas. ¿Cuántos somos? Somos 10. Ya, tú te vas a encargar de esto, yo me voy a encargar de esto, estos son los recursos con los que cuentas, estos son los con los que cuento. El que fue designado para hacer esa actividad, planifica. Luego de que planifica, implementa. A veces lo puede hacer incluso un tercero, o sea, puedo traer a alguien que me implemente. Luego de que me implementó, alguien tiene que hacerlo funcionar. Ese es el hacer, lo hago, ¿no es cierto? Luego de que alguien lo hizo, lo verifico. Luego actúo si es que hay que mejorar o cambiar. Y por último, así todo esté muy bien, siempre tengo a la mejora y nuevamente regreso a esto. Es otro ciclo. Son muchos ciclos, muchos ciclos. Cuando surgieron las ISO tenía un esquema basado en el primero, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar, el PVH-VA, ¿no? Planificas, haces, verificas, actúas. Planificas, haces, verificas, actúas. Planificas, haces, verificas, actúas. Así es el esquema. No se encasillen, no es el único. ¿Sí? No se encasillen. Ahora, cuando surge OSAS, no había ISO para gestión de seguridad y salud en el trabajo, no había ISO, ni siquiera había el interés de hacer ISO, ¿sí?
porque ISO también se mueve por intereses, y dentro de los intereses más grandes no estaba generar una política de gestión de seguridad del trabajo, sino otras cosas. Primero, surge OSAS. ¿Y OSAS qué hace? Hace lo que hemos hecho nosotros. ¿Qué ha hecho nuestra ley peruana? ¿De dónde nos copiamos? Nos copiamos de OSAS. Bueno, OSAS, ¿qué cosa hace? ¿De dónde nos copiamos el modelo? Copiamos de ISO, pues. Tu esquema, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hace ISO? Primero tiene política, luego hace planificación, luego implementa y operativiza, luego verifica, y luego es evaluado por la alta dirección, la gerencia, el empleador, como quieran llamar aquí en el Perú, ¿no? Sigamos ese modelo, ¿no? Sigues ese modelo. Y cuando sigues ese modelo, rompes muchas de las cosas que incluían la operatividad de lograr objetivos. Se rompen muchas cosas, ¿no? Muchas organizaciones, por ejemplo mineras, tienen certificaciones OSAS, pero les estoy diciendo que bajo su esquema de 0.55, salud ocupacional es muy deficiente. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? ¿No? La respuesta es sencilla. Lo que pasa es que OSAS me dice un conjunto de requisitos con los cuales yo voy a cumplir para poder estructurar un sistema de gestión teniendo como modelo ISO 9000, pero para que estos requisitos sean verdaderamente eficientes, necesito la operativización realizada por técnicos, y el problema es que estos técnicos yo no los tengo. Y cuando no tengo técnicos, obviamente, por ejemplo, la gente de higiene y seguridad va a tratar de hacer, o al menos, porque no lo va a poder hacer, va a intentar hacer vigilancia de la salud del trabajador. No puede hacerlo. Igual que la vigilancia de la salud de los trabajadores, que no pueden hacer esto. Son un complemento. Y eso se traduce en una deficiencia del sistema, ¿no? Ahora, el segundo aspecto, eso es más simple. La palabra requerimiento y requisito, esas son cuestiones de traducción. No hay otra diferenciación, ¿no? Si les han dicho que hay una diferencia en eso, solamente les han demostrado de que están dando más énfasis a la traducción de las palabras que al real sentido de las mismas, ¿no? Una duda productiva, ¿no? Porque si tan solo nos referiríamos a un solo ponente, diríamos todo está bien y amén, ¿no? Pero gracias por generar esta duda y para vislumbrar más la actitud. Precisamente era porque, de acuerdo a las traducciones del BOK, ¿no? Del Cuerpo de Conocimiento, el ponente anterior precisamente quería diferenciar esto porque decía que precisamente esas traducciones a veces venían mal, ¿no? O sea, del inglés al traducirlo al español precisamente había esas connotaciones que cambiaban. Entonces yo por eso le marcaba eso, porque decía el requisito era como una obligación, y OSAS, ya que usted mencionó de esto de la historia de las ISO, también por ejemplo se habló de que OSAS de alguna manera, y eso es lo que yo entendí, y bueno, yo quisiera que algunos de los compañeros si lo entendieron diferente puedan decirlo, ¿no? Yo lo entendí porque OSAS de alguna manera fue antes que las ISOs, y porque están enmarcados de alguna manera a lo que era el cuidado del trabajador, a los primeros aspectos ergonómicos más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya nacen las ISOs, ¿no? Las 9000 y las demás, de alguna manera por un, entre comillas, agradecimiento a estos primeros inicios del cuidado del trabajador, ya no se le llamó ISOs a las OSAS, precisamente se le llamó OSA ISO 8000, pero en sí, por el mismo planteamiento que usted determina, son las ISO, son como ISOs, pero enmarcadas a esto del trabajador, ¿no? De la seguridad en el trabajo. Eso quería que lo deslumbre mejor, pero precisamente era ese dos puntos, requerimiento y requisito, precisamente por esa traducción, porque requisito es una obligación y requerimiento es de alguna manera, como usted dijo, si quieres lo pones y si no, no, o sea ya es cuestión tuya, cuestión de la organización, ¿no? Normalmente cuando los documentos extranjeros vienen a ustedes deben haber hecho investigación
o de repente han escuchado de esto, si no los comento ahora. Cuando se traduce de un idioma a otro, no es tan sencillo como, por ejemplo, colocamos en el Google y las palabras y lo pasa. Porque una persona que vive en otro lugar, por ejemplo en Estados Unidos, donde hablan inglés, o en Australia, que también hablan inglés, o en el Perú, que hablamos español, y en Chile, que hablan también el español, ¿no? No solamente hablamos diferente, sino que también pensamos diferente. Y muchas palabras que las podemos traducir literalmente como equivalentes, muchas veces corresponden a concepciones distintas entre un idioma y otro. Por ejemplo, yo puedo traducir la palabra evidence del inglés, ¿no? Y en el castellano lo traducen como evidencia. Y a muchas personas, cuando cierran los ojos, dicen que es una evidencia, y lo que se les viene a la mente es una evidencia, es algo que se encuentra, ¿no es cierto? O sea, algo que yo puedo encontrar. Por ejemplo, evidencia de que robaron esa casa. Me voy y encuentro, bueno, no la firma del ladrón, pero de repente encuentro las huellas, ¿no? Y digo, ah, estuvo ese ladrón acá. Pero para otros, la interpretación de evidencia no es esa. La interpretación de evidencia es algo que puede comprobar fehacientemente que, por ejemplo, hubo una persona ahí o un ladrón. Hay diferencia, ¿no? Uno simplemente encontré un zapato. Ah, aquí hubo un ladrón. Es una evidencia. Pero para otros no. Para otros es comprobar que realmente ese zapato perteneció al ladrón. Porque qué tal si ese zapato pertenecía al dueño de la casa, no sé, que lo mataron. Esas dos concepciones generan una tercera palabra, que es la palabra prueba. Entonces, algunos cuando traducen este evidence del inglés, lo traducen como prueba o lo traducen como evidencia. Las personas que lo leen como evidencia lo mentalizan de una forma, y los que lo leen como prueba lo mentalizan de otra. Siempre que se traduce un texto de un idioma a otro pasa esto, y eso se genera sesgo, se llama en investigación sesgo de traducción. Para evitar estos sesgos se hace algo que en la ciencia se llama validación. Se hace una validación. Si hay alguien acá de repente que es tesista, maestrando, hecho una maestría, doctorado, no me deja mentir. Se hace algo que se llama validación. Se hace validación no solamente lingüística, sino se hace validación cultural y a veces otros tipos de validación, y se hace la contrastación respectiva y se genera esa traducción. Validar. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, de escalas, ¿no? Para ergonomía, el famoso test nórdico. Dicen, está validado para el español, pero no para el Perú, para el español, ¿no? Tal o cual, si hay psicólogos academicistas, ¿no? ¿Han escuchado de esa prueba de evaluación psicológica de mistas? No sé, está validado para el español, hay escalas así. Con las ISOs, si ustedes descargan del internet una de las ISOs, o WOSAS, siempre van a encontrar en la parte inferior algo que dice traducción certificada no validada. O sea, no se han validado, no se validan, de tal forma que solamente se traducen de dos maneras. Ustedes pueden descargar un documento, ya sea ISO o el OSAS, por ejemplo, y van a ver tres posibilidades de resultado. Que encuentren una que diga traducción certificada, otras que dicen traducciones no certificadas, y otras que dicen traducciones no certificadas y no validadas. Las ISOs no se han validado. Para validarlas tendríamos que hacer un trabajo de investigación de validación. Solamente se han certificado. Eso significa que certificada es cuando el mismo organismo ISO lo traduce al idioma. Cuando no lo traduce se llama no certificada. Pero aunque sea certificada, no está validada. Y eso da lugar a confusión en algunos conceptos. Por ejemplo, los conceptos de trazabilidad, los conceptos de reproducibilidad, los conceptos de repetitividad, ¿no? Generan a veces confusiones, ¿no? Entonces, eso podría explicar este tema. Incluso los glosarios, ¿no? Si ustedes van a las ISO van a encontrar glosarios. Nosotros en el Perú no tenemos
organismos que se encarguen exclusivamente de estas traducciones y su aplicación a las organizaciones. No lo tenemos. Lo que sí hay en Chile, lo que sí hay en Argentina, por ejemplo, el Irán, ¿no? Que tienen organismos que se encargan de estandarizar las traducciones de ciertas normas internacionales, lo hacen, ¿no? Y cuando ustedes, por ejemplo, comparan esas validaciones que hacen los argentinos o los chilenos para una misma palabra, cuando lo comparan, muchas veces estando escritas de igual forma, es decir, siendo homógrafos y homófonos en nuestro idioma, escribirse igual y leerse igual, pronunciarse igual, en los glosarios tienen diferente concepto. Porque para el argentino, luego de la validación, una palabra significa una cosa y para el otro significa otra. Eso se llama validación, ¿no? Nosotros no tenemos traducciones validadas, tenemos traducciones certificadas, que es diferente. Entonces, de repente nos hemos salido un poco de... mucho creo que nos hemos salido, porque nos hemos ido a hablar más ya de lo que es la estructuración de la norma, más que de lo que hemos estado analizando, pero de repente es útil para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Adicionalmente, lo que ha dicho el participante es muy importante. No estamos en la Edad Media, en la que el curita se paraba en el púlpito y lo que decía era lo que le decía a Dios que diga. Eso no existe ahora. Ahora cada persona tiene que tener la responsabilidad de verificar lo que escucha, ¿no? O sea, nosotros debemos buscar la información, ¿no? Contrastar la información, ¿no? Muchas personas, no necesariamente con afán de repente nosotros de mentirles o de cambiar las cosas, pero también nos equivocamos a veces. Pero ya existen los mecanismos para poder contrastar la información. Entonces es importante que ustedes, esto es un curso de posgrado, esto es un diplomado de posgrado, todos ustedes deben verificar algunas cosas, profundizar, tratar de contrastar, usar los datos, ¿no? La pregunta que ha hecho el señor es excelente para ejemplificar lo importante de eso que ustedes deben realizar, ¿no? Entonces acá tienen varios ponentes, a veces hay tendencias también dentro de los ponentes, hay escuelas, ¿no? Hay escuelas que son distintas. Si es que fueran iguales, pues no serían escuelas, no habría una sola, ¿no? Entonces hay tendencias dentro de la operatividad o el manejo de cierta información que aparentemente es de un solo tipo. No es así, eso es falso. Muchas cosas pueden manejarse de manera distinta y ustedes incluso a futuro no solamente pueden escoger cuál va a ser su tendencia, sino también nutrirse de varias para quizá crear una tendencia particular en las organizaciones, en la familia, en el trabajo que ustedes desempeñen, ¿sí? Me parece muy importante. Los felicito por esos aportes y espero que nos estemos entendiendo y que lleguemos a conclusiones productivas, porque de eso se trata, ¿sí? Bueno, voy a avanzar para que el tiempo no nos gane, porque estamos todavía iniciando esta parte. Miren, entonces acá tengo los elementos que había mencionado para lo que es la estructuración de la norma OSAS 18001. Ahora, una de las primeras cosas que un grupo de personas de mi tendencia estamos objetando a la norma OSAS es esto de acá. Para OSAS, el punto de partida, subámosle una capa. La capa más simple que existe en una conversación es describir, ¿no es cierto? Subámosle una capa, comentemos. O sea, yo les puedo decir la política es el punto de partida del sistema. Es un posgrado, ¿no? Comentemos algunas cosas. Miren, cuando nosotros operativizamos algunas cosas, encontramos problemas. Por ejemplo, una vez que queremos establecer un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en una organización, ¿sí? Si yo sigo el esquema OSAS, lo primero que tengo que hacer es una política. Una política, incluso hay partes, ¿no?, que me diga que voy a cumplir con tales cosas, que me voy a comprometer a cumplir con tales cosas, etcétera, etcétera, una serie de cosas. La pregunta es, ¿eso significa que yo voy a establecer un conjunto de lineamientos sin conocer cómo está mi organización? Primero debería conocer mi organización, ¿cierto?
Claro, algunos me dicen, no, pues eso tienes que hacerlo primero. Ya, pues entonces ponlo antes de la política. No, es que quede implícito. No, pues no puede quedar implícito. Estás tratando de estandarizar algo, ¿no? La política, según OSAS, es el punto de partida, porque este es el modelo que también tiene ISO, para establecer el inicio de que quiero hacer algo, ¿no? Sin embargo, para que yo establezca una política, si esa política, utilicé una palabra hace rato, recuerdan, romántico, si yo no quiero que esa política sea como las que ustedes van a cada uno de los, han visto en los malls, cuando van ahora todas las tiendas tienen política, y todas dicen lo mismo. Dice, por ejemplo, la empresa Pepito está comprometida en cuidar la seguridad y la salud de los trabajadores. Velamos porque no se produzcan accidentes ni enfermedades ocupacionales. Eso es muy romántico, ¿no? Muy filosófico. ¿Por qué? Porque si serían políticas reales, dirían, debería ser así, de qué manera han identificado los riesgos que tienen, cuáles son esos riesgos y cómo los están controlando. ¿Cómo podemos establecer, por ejemplo, ustedes se van a vivir en una nueva ciudad y les han dicho que en esa ciudad existen ciertos riesgos? ¿Alguien? Ustedes llamaron, ¿no? Van a vivir a una nueva ciudad, por ejemplo, no sé, a Chimbote, ¿no? Nunca han ido a Chimbote ni tienen familia, nunca pasaron por ahí, es la primera vez que se vienen a Chimbote y ustedes quieren saber qué riesgos hay en Chimbote y llaman a la municipalidad y le dicen, señores, yo quisiera, me voy a vivir a Chimbote y quisiera que me digan algo que sea necesario para poder vivir allá. De repente puedo tener un accidente, no sé, y la persona les contesta y le dice, cierto, acá hay muchos riesgos, puedes tener accidentes y enfermedades, te puedes morir. No te puedo decir más. ¿Cuáles son las medidas que tú tomarías para ir a vivir a ese lugar? ¿No? Lo único que tú podrías decir, estructurando una política de tu seguridad personal, es: voy a evitar que me maten, voy a evitar enfermarme y voy a evitar otras cosas de acuerdo a lo que vaya conociendo. No, no es cierto. La base, mira, la base para estructurar un sistema de gestión, ¿no? La base para estructurar un sistema de gestión, ¿cuál es? Es el conocimiento. Es el conocimiento. Es la base. Y en la tendencia en la que yo me he formado en esto, permítanme compartirles esto, lo primero que se hace es conocer detalladamente los procesos. Y luego de que se conocen detalladamente los procesos, se hace una identificación, valoración y gestión de riesgos. Y recién después se genera una política. Y esto de acá nosotros, por ejemplo, lo estamos aplicando como sistema en la organización de donde trabajo. Yo trabajo en una organización que se llama SCACOR. Acá hay una persona que trabaja en mi organización. Lo estamos aplicando, esto de acá. Hemos empezado a aplicarlo, está funcionando muy bien. O sea, lo primero que hacemos es un análisis completo de los... No empezamos con la política nosotros. Tenemos política, porque la ley incluso lo pide. Pero nuestra política no es lo primero que viene, porque nosotros nos hemos reunido y hemos conversado y hemos dicho, oye, nosotros hacer política es facilito. Coge un papel, encarga, contrátate un filósofo, un poeta. Ni siquiera un poeta. Búscate por ahí a alguien de la organización que esté enamorado y le escriba. Y vas a ver cómo te escribe. Somos la organización más empeñosa en cuidar los intereses de la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Eso es muy polémico, ¿no? Esto debería ser objetivo. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros hemos objetado. Yo les estoy diciendo, nosotros hemos comentado, digo nosotros porque somos varias personas, a este organismo ISO hemos mandado observaciones, sugiriendo algunas cosas. Por ejemplo, que primero sea la identificación de los riesgos. O sea, luego de que se ha estructurado en la organización la forma como se organiza cada uno de los estamentos, si queremos utilizar esta palabra, de mi organización, de mi empresa, lo primero que yo debería hacer es esto: conocer los procesos, ¿no? Yo trabajo en un laboratorio que tiene certificación ISO 9001. Ni siquiera certificación, recertificación. Nosotros estamos recontra certificados en ISO. Y tengo trabajadores que no conocen bien sus procesos. Y ustedes me dirán, entonces, ¿por qué los han certificado? No se han certificado. ¿Por qué? Porque eso no lo revisan, pues. No lo revisan.
Eso significa que ahí hay un punto de partida que está mal. Ahora, si estamos hablando de calidad, medio ambiente, ya. Pero si estamos hablando de seguridad, salud en el trabajo, si por ahí puedes tener un accidente, una enfermedad, por utilizar la lejía, utilizar una sustancia química u otra que está en el ambiente, ten más cuidado, ¿no? Porque la salud de repente trasciende eso. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conocer tus procesos, ¿no? Ahora, alguien me va a decir, pero en OSAS, esto de acá viene después, pues está en la planificación. Porque en la planificación la primera parte es identificación de riesgos, ¿no? Ya, pues, esto de acá, como les dije, es un comentario, ¿no? Es un comentario, tampoco es lo que tiene que ser. Ustedes van a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Ahora, volvamos a lo descriptivo, volvamos a ser descriptivos. En el pensamiento humano, lo más simplista que existe es la descripción. Es lo más simple que existe. Describir, o sea, contar cómo son las cosas, ¿no? Es lo más simple que existe. Incluso eso es algo de... Esa es una de las razones que en este momento se está dando como explicación por la cual hemos salido en último puesto en niveles educativos a nivel internacional, ¿no? Porque nuestra educación es muy descriptiva, es poco analítica, mucho describimos. O sea, por ejemplo, política de seguridad y salud ocupacional. Miren, señores, la política está al principio, ¿no es cierto? Acá pónganle 1. Y esto se supone que es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5. Es un documento emitido, eso es descripción. No, analicemos un poco más. Vayamos una capa más adelante. Documento emitido por la alta dirección en donde se establece la intención. Esto es OSAS, ¿ah? No lo concordamos. La política, señores, no es un documento. La política es una idea. Es la visión que tiene una organización de querer hacer bien las cosas. Y esa visión debe estar fundamentada en conocimientos objetivos, no parcializados. Miren lo que dice la traducción: documento emitido por la alta dirección. Cosa que todo el mundo ahora, hace 2 años tú te ibas a un mall, no encontraba ninguno de esos cuadritos. Ahora te vas a un mall, a cualquiera de los malls, a la Plaza, a la Media Plaza, a los que hay, te vas y encuentras en todas las tiendas un cuadrito que dice política de seguridad y salud en el trabajo. No, entra ni siquiera, a cualquier sitio, ¿no? Y la mayoría dice lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que la política es un documento. La política no es un documento, es algo más que eso. Documento emitido por la alta dirección en donde se establecen la intención y la dirección generales de la organización en relación con su desempeño en seguridad y salud ocupacional. La política es considerada como la partida de nacimiento de todo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Descripción. Hay incluso características de cómo se tiene que estructurar una política, ¿no? Una cuestión de secretariado. La política tiene que ser consistente con el tipo de riesgos propios de la actividad económica de la organización. La política, algunos dicen, ¿no? Dicen, no, la política debe estar al principio, porque si tú vas a administrar, por ejemplo, dicen una mina, pues todas las minas son... Eso es mentira. Incluso dentro de una misma organización, yo trabajé hace unos años atrás en una mina que está en el centro del país, y por esa, yo he tenido alguna, no sé si suerte, mala suerte, no sé qué será, pero llegaba a las empresas y por ahí me mandaban a capacitarme fuera. Yo fui a una empresa aquí en el centro del país, no voy a decir el nombre, y me mandaron a capacitarme en México. Un mes, ¿no? Trabajando y capacitando, y me quedé sorprendido porque me di cuenta que la misma empresa en México era muy diferente a la de acá, muy distinta. Mejor o peor, la de allá era mucho mejor. Y yo, como estaba bastante joven, no sabía por qué, ahora ya lo sé. Me enteré esa vez y pregunté y le dije, pero ¿por qué acá se hacen cosas que allá no? Y ¿saben qué me contestaron? Me dijeron, porque allá la ley no lo pide. Acá son más exigentes, se tienen que hacer más. Nosotros normalmente nos acomodamos a cómo te pide la ley. Si la ley te pide más, en Canadá cumples más. Si la ley te pide menos, cumples menos. Y de acuerdo a eso te acomodas. Empresas del mismo rubro, empresas, una misma empresa en diferentes lugares es distinta. Y por lo tanto, colocar en una política, porque es, por ejemplo, una mina, una petrolera, solamente eso, ¿no? Pensar que son los mismos riesgos es falso, es diferente, tiene que individualizarse, es distinto, ¿no?
consistente con el tipo de riesgo. Sí, esto es cierto, sí, pero no vayamos al extremo de que voy a colocar una política para todos igual, no debería ser así, ¿no? Debe, dice, tener el compromiso de la prevención de lesiones y enfermedades de mejora continua, debe tener el compromiso de cumplir con requisitos legales y con otros requisitos suscritos, ¿no? Mismo matrimonio.